Capítulo 4. La semana pasada, cuando cerramos el capítulo 3, dijimos que esos versículos eran el corazón de esta carta y de las epístolas pastorales, porque ahí tenemos el sentir de Pablo de la razón por la que él escribió todo esto. Y Pablo nos va a dejar ver, nos dejó ver en esos versículos lo que él piensa de la iglesia, que es algo muy distinto a lo que el mundo piensa de la iglesia y tristemente lo que muchos creyentes aún piensan de la iglesia. Y en solamente 3 versículos, Pablo nos presentó un panorama del rol o el lugar que tiene la iglesia local en los propósitos del Señor. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la congregación del Dios viviente. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Cada una de esas imágenes muestran la centralidad de la iglesia en la historia humana, la centralidad de la iglesia en nuestros tiempos, el valor que tiene la iglesia local para los propósitos de Dios. Y cerrábamos con el cántico de la iglesia primitiva y el versículo 16, que muestra el mensaje que Dios depositó en la iglesia, que es esa columna y el baluarte de la verdad va a proclamar esta verdad. Esta es la verdad más importante en el mundo. Esta es la verdad que revoluciona el mundo. Esta es la verdad frente a la cual el mundo entero es juzgado. Porque en base a esa verdad el mundo es salvado o condenado eternamente en base a cómo responde al mensaje que tiene a Cristo como centro. Su persona y su obra son el centro del mensaje de la iglesia. Y eso es lo que fuimos llamados a proclamar frente a este mundo. Bueno, si la iglesia es tan importante, podríamos imaginar que el enemigo va a buscar destruirla a toda costa. Y la iglesia representa para Satanás, la iglesia local, su mayor amenaza. Esto es lo que a él le preocupa. Esto es lo que ocupa sus pensamientos constantemente. Y todas sus estrategias están enfocadas en tratar de destruir la iglesia. Por eso son tan valiosas las palabras del Señor que le dijo a los discípulos: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La imagen es la de enemigos que están planeando estrategias en las puertas de una ciudad donde están sentados los ancianos de esa ciudad, tratando de planear una forma para destruir a sus enemigos. Bueno, en esa postura está Satanás con todos sus demonios, queriendo destruir la iglesia. Y el Señor prometió: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero Satanás lo hace. Lo ha hecho de muchas maneras. Y lo que tenemos en el pasaje de esta mañana es una advertencia en cuanto a una forma en la que Satanás va a tratar de destruir la obra de Dios. Si la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, entonces no hay nada más importante para el mundo que la verdad, y no hay nada más estratégico para Satanás que atentar contra la verdad y tratar de vaciar a la iglesia de la verdad, distorsionar la verdad y guiar a la iglesia en el error o en la mentira. Por eso, a través de todos los tiempos, esto ha sido una de las formas en las que Satanás ha tratado de frenar los propósitos de Dios. A través de lo que la Biblia llama falsos maestros, mentiras, herejías, que han estado siempre. No han estado siempre en la misma magnitud, ni siempre han tenido que ver con los mismos temas. Pero como si fuesen a ser olas que van golpeando contra la vida de la iglesia, las falsas enseñanzas se levantan generación tras generación, tiempos tras tiempos, atentando contra la vida de la iglesia. Si la verdad es lo más importante, el error es el peligro más grande. Nosotros, cuando miramos cuál sería la amenaza más grande que tenemos como iglesia,
Alguien podría pensar, bueno, la amenaza más grande que tenemos sería la persecución. Sería que el gobierno o cualquier grupo decidiera frenar la iglesia atacándola, matando a sus miembros, encarcelándolos, tratando de callarlos. Pero eso no le ha funcionado muy bien a Satanás, ¿no? Porque en las épocas donde ha habido más persecución, la iglesia más ha florecido. Pero ¿saben cuál es el peligro real para la iglesia? El peligro más grande es mucho más sutil, es mucho más imperceptible, es el peligro del error, es el peligro de lo falso, el peligro de las mentiras que nosotros podemos llegar a creer. Y a través de creer la mentira, todo nuestro ministerio quedar imposibilitado de la obra que el Señor nos llamó a hacer. Han habido diferentes formas en las que Satanás ha hecho esto, y este pasaje es un pasaje clave. Hay muchos textos en toda la Biblia, este es uno de los que nos van a hablar acerca de este peligro. Y el peligro del error en este pasaje vamos a ver, en primer lugar, nos va a mostrar el peligro que representa la mentira, nos va a hablar acerca de las técnicas que usa Satanás para introducir las mentiras en la vida de la iglesia, y nos va a dar la solución. ¿Cuál es la reacción que la iglesia tiene que tener frente a este peligro? Así que vamos a leer el pasaje de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia bajo ataque. Ese es el título de esta mañana, la iglesia bajo ataque. Y vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Necesitamos como iglesia escuchar esta advertencia, porque no es algo que está lejos de nosotros. Todos nosotros conocemos a alguien que en algún momento abandonó la fe. A alguien que se alejó siguiendo alguna secta y alguna forma de engaño que le guió hacia la apostasía y abandonar la verdad del Evangelio. O a veces no una secta, sino que el sistema de este mundo y las mentiras de este mundo enredaron a estas personas en pensamientos falsos que terminaron distorsionando toda la forma en la que ellos veían la vida y terminaron alejándose de la verdad para su propia destrucción. Esto no es algo que está del otro lado del mundo, esto está en medio nuestro. Estas son las formas en las que Satanás está tratando de destruir la iglesia. Así que dijimos, este pasaje va en estos 5 versículos a describir y a llamarnos a responder a esto. Así que hay 4 puntos. El primer punto aparece en el versículo 1 y quiero que vean ahí que la iglesia necesita reconocer la presencia de falsos creyentes. La iglesia necesita reconocer la presencia de falsos creyentes. Hay una forma de ingenuidad en el pueblo de Dios que puede ser letal, que puede ser el camino por el que Satanás traiga esta destrucción. El creyente tiene que ser ingenuo en cuanto al pecado, pero no en cuanto a las mentiras de Satanás y a sus engaños. En cuanto a eso tiene que ser muy astuto y conocer sus maquinaciones. El versículo 1 arranca presentándonos la situación en la que estamos y mostrándonos lo importante que es este concepto. Y dice en el versículo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Te das cuenta cómo empezó el versículo 1? Ese pero marca el contraste con lo que antes se había dicho, ¿no? Grande es el misterio de la piedad. Y nos describió ese mensaje que la iglesia tiene.
Pero en contraste a esto, acá viene Satanás, que va a obrar en contra de ese misterio de la piedad. Y entonces en contraste está todo esto que se va a decir ahora. En contraste a lo que la iglesia fue llamada a ser, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto no es un secreto, esto no es algo que nunca antes se escuchó. Esto es algo de lo cual el Señor ha dado testimonio constantemente. La expresión ahí claramente da a entender, está expresamente. No está en códigos, no está reservado para algunos. Esto se ha dicho abiertamente una y otra vez. El problema es que aunque se ha dicho, muchas veces el creyente vive sin el sentido de peligro. El creyente vive en una vida ingenua, expuesto a todas las mentiras, sin los filtros necesarios para proteger su vida de este peligro letal. Pero el Espíritu lo dijo claramente. Si podríamos hacer un recorrido por el Antiguo Testamento, una y otra vez los profetas hablaron acerca de eso, en su tiempo y en cuanto al tiempo futuro. Cuando arranque el Nuevo Testamento, el Señor lo dice, ahí le leo solo un par de versículos, en Mateo 24, versículo 11, Jesús dijo estas palabras: y muchos profetas, falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Vos te das cuenta de lo que el Señor dijo ahí? Hablando en este capítulo profético de lo que va a ser el tiempo antes del fin, Jesús dijo, esto va a ser lo que va a marcar esa época. Muchos engañadores. Si han habido engañadores, ahora se van a multiplicar y van a lograr su cometido. Muchos van a ser engañados. Esto no es algo puntual, esto es algo abierto, masivo. El Señor lo dijo, Pedro lo dijo en 2 de Pedro 3:3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Juan lo dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Judas lo dijo, en Judas, versículo 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Una y otra vez los apóstoles hablaron acerca de este peligro para la vida de la iglesia. Y es lo que se repite, es este concepto de los últimos tiempos. Es lo que Pablo va a decir acá, solamente que Pablo usa una expresión que no es la misma que usan los demás. La expresión que aparece ahí, los postreros tiempos, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento en esta forma. Lo que Pablo da a entender acá es algo más, algo que tiene una connotación un poquito diferente a la que otros han dado. Porque tanto el Señor Jesús como los apóstoles anticiparon y profetizaron que en el tiempo previo a la venida de Cristo, en esa etapa justo antes de que Cristo venga, va a haber una apostasía que va a ser enorme, que va a abarcar proporciones nunca antes vistas. Apostasía significa personas que antes profesaron la fe y se van a alejar en masa de la verdad del Evangelio. Eso sabemos que va a pasar al fin de los tiempos. Muchos lo dijeron. Pero Pablo acá no está hablando de ese día, no está hablando de ese evento que va a pasar allá adelante. Está hablando de su tiempo como los postreros tiempos. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Desde que Cristo vino a la tierra, son los últimos tiempos. Y todos estos últimos tiempos van a estar marcados por estas olas de apostasía. Si uno agarraría la historia de la iglesia y haría un bosquejo de la historia de la iglesia, podría ver cómo generación tras generación la iglesia tuvo que lidiar con herejías y con falsas enseñanzas. Y hubieron gigantes de la fe que se pararon en sus épocas para confrontar el error y la mentira. Nosotros estamos viviendo en una época donde parece que las herejías y las falsas enseñanzas se multiplican. Ahora vamos a ver algo más en cuanto a eso. Pero de esto está hablando Pablo, de estas olas, de estos movimientos que van a llegar una tras otra en la vida de la iglesia hasta que al final van a culminar en una apostasía masiva.
Claramente, dice el Espíritu, en los postreros tiempos, esto es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Algunos, y esto a algunos se refiere a personas que lo van a promover y personas que van a ser engañadas por los que van a promover. Algunos van a apostatar de la fe. La palabra apostatar significa simplemente apartarse, alejarse. O sea, una persona estuvo en una posición en la que ahora ya no está. Se fue de ese lugar. Esa expresión se repite varias veces con otros contextos y esa es la idea. O sea, lo que se está hablando acá no son de personas que están ahí afuera atacando al cristianismo. Son personas que una vez estuvieron adentro y que ahora abandonan el cristianismo. Que ahora abandonan la verdad del Evangelio. Esto es lo que llamamos la apostasía. De esto está hablando Pablo y hay muchos textos que advierten. En Hebreos capítulo 3 se usa esta palabra, en el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de los Hebreos pone esta responsabilidad sobre nosotros. Presten atención, porque vos no estás ajeno a este peligro. ¿Vos entendés el peligro en el que estás? ¿Vos entendés el peligro de los engañadores? ¿Cómo puede engañarte a vos? El autor de los Hebreos pone esa advertencia. Ahí en Juan, hay un pasaje importante, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, aparece este concepto de lo que significa apartarse. Y quiero que entiendas que estas personas son personas que se identifican como hijos de Dios, conviven con el pueblo de Dios, pero su apostasía refleja la realidad de que no son parte del pueblo de Dios. Ahí en 1 Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Yo sé que este versículo lo han usado pastores, ¿no es cierto?, para hablar del que se va a otra iglesia o el que deja de congregarse en la iglesia y lo señalan, ¿no es cierto?, ahí está, este es un apóstata. Pero lo que Juan está hablando ahí, cuando Juan dice salieron de nosotros, no está diciendo que dejaron de congregarse, no está diciendo que se fueron a otra iglesia, está usando el pronombre nosotros, Juan, refiriéndose a los apóstoles. Se está refiriendo a la enseñanza apostólica. Arranca del capítulo 1, Juan, hablando de nosotros como los que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan habla del vosotros como los creyentes a quienes está dirigiendo la carta y habla del ellos como los incrédulos. Entonces el nosotros en la carta de 1 de Juan se refiere al grupo de los apóstoles. Cuando Juan está diciendo que se apartaron de nosotros, lo que está diciendo es que estas personas siguen llamándose cristianas, pero ya no se sujetan a la enseñanza apostólica. Ellos crearon su propio cristianismo, un cristianismo que no está construido sobre la enseñanza de los apóstoles. Y Juan está señalando a esta persona y está diciendo: estas personas no son auténticos, estas personas demostraron por haber abandonado la enseñanza de los apóstoles que no son de nosotros. Pero algo interesante, ¿no?, que Juan va a decir ahí: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan da a entender que la fe verdadera es una fe que no se va a disolver. Es una fe permanente. Es una fe que nunca va a desaparecer en el verdadero Hijo de Dios. Y no solamente el hecho de creer, sino la verdad que él está creyendo. La verdad del Evangelio es una verdad que cuando una persona la abrazó verdaderamente y fue transformada por el poder de Dios, esa verdad va a estar de forma permanente en el corazón de esta persona. Por eso es que lo que puse en el título del primer punto, la iglesia necesita reconocer la presencia de falsos creyentes. Porque el hecho de que una persona diga ser de Cristo y muestre en apariencia un fruto espiritual, no quiere decir que lo es. Y muchas veces la forma en la que se va a mostrar que no lo es en el hecho de abandonar la fe, abandonar el Evangelio que en un momento profesó. Y lo que Juan le dice a esa persona no es, bueno, igual no te preocupes,
No te podés ir de Cristo. Hagas lo que hagas, sí o sí estás en Cristo, así que vas a ir al cielo. No importa que vos digas ahora que no crees en Cristo. Yo sé que hace 10 años atrás vos hiciste esta oración, así que vos sos de Cristo y vas a ir al cielo, pase lo que pase. Juan dice lo contrario. Dice, una persona que niega a Cristo no es de Cristo. Nunca fue de Cristo. No es que dejó de ser de Cristo, sino que se evidenció la realidad, que solamente era una apariencia, pero no había verdadera conversión. Entonces, la iglesia tiene que ser consciente de este hecho. Y tiene que serlo porque es duro ver a alguien irse. Es duro ver a alguien apostatar. Y muy duro cuando ese alguien es la persona que vos tomaste como referente. Es la persona que te guió a Cristo, es la persona que te enseñó las primeras verdades del Evangelio. Es muy duro ese momento. ¿Y cómo respondemos a esa verdad? ¿Cómo respondemos cuando no son unos cuantos, cuando son muchos los que se apartan de la fe? ¿Y cómo responderíamos frente a ese evento final donde es masiva la apostasía? Vamos a responder sabiendo este hecho. No todos son de Cristo. No todos los que dicen ser de Cristo lo son. Y estas personas que se están yendo no son una sorpresa para nosotros. No son una tragedia en un sentido porque les amamos y quisiéramos que ellos estén en Cristo. Pero en realidad no están poniendo en duda la verdad del Evangelio, porque esto ya se dijo, esto va a pasar. No todos los que están son. La iglesia tiene que saberlo. En segundo lugar, la iglesia necesita señalar el peligro de los falsos maestros. La iglesia necesita reconocer la presencia de los falsos creyentes. La iglesia necesita señalar el peligro de los falsos maestros. Porque están los que van a apostatarse, pero están los que van a hacer el tropiezo, que van a llevar a estas personas a la apostasía. Y va a empezar la descripción ahí mismo en el versículo 4. Ellos se van a alejar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El problema de estas personas que estaban expuestas a la verdad, y quiero decirte, estas personas, tal vez aunque no eran salvas aún, estar en la verdad o estar expuestas a la verdad, era el instrumento de Dios para llevarles a la salvación. Es lo que ellos necesitan. Pero lo que pasó con estas personas es que ellos empezaron a escuchar espíritus engañadores. La idea de empezaron a escuchar es que le empezaron a prestar atención. No solamente que escucharon la voz, sino que empezaron a dar el oído a esto. Empezaron a tratar de analizar lo que estos falsos maestros estaban diciendo. Empezaron a razonar con ellos y abrazar estas verdades que ellos estaban, o estas mentiras, esto que estaba presentándose como verdad de parte de ellos. El Señor nos ha dado un tesoro en la familia de la fe. Y es la posibilidad de que nuestro crecimiento espiritual pueda estar ligado a un cuerpo de creyentes. A un cuerpo de creyentes a los que yo rindo cuenta y ellos me rinden cuenta a mí. Que yo pueda ser pastoreado no solamente por una cara que está ahí hablando en una pantalla, sino que yo pueda ser pastoreado por una persona a la que yo conozco, que pueda imitar. La vida del pueblo de Dios fue diseñada para que tenga todos los elementos para proteger al pueblo de Dios del engaño. Ahora, es tan alarmante cuando creyentes no tienen criterio a la hora de dar su oído a lo que hay ahí afuera. Y piensan que no hay ningún peligro. Que puede aportar cualquier persona que hable y se presente como un mensajero de Dios. Que va a ser bueno, que me va a animar en mi vida espiritual, que me va a ayudar a tener principios y convicciones. Pero este es el camino que Satanás usa para llevar al desastre. El oído prestado a espíritus engañadores. Es interesante que Pablo ahora hace responsable del engaño no a las personas que están ahí engañando, sino a demonios, espíritus, que ahora los va a describir, más adelante va a llamar los demonios, que son los responsables verdaderos de lo que está pasando. La gente que habla mentiras
no se las inventó a esas mentiras, aunque ellos crean haberlo inventado. Estas mentiras surgieron en la mente de Satanás mismo y de los demonios, que están dirigiendo a estas personas para los propósitos de Satanás de destruir la verdad y atentar contra la iglesia. Y fíjate entonces cómo los presenta. Son espíritus engañadores. A veces somos bastante ingenuos de esta realidad espiritual que nos rodea y de cómo Satanás está organizado para engañar. Estos espíritus engañadores son un ejército que se levanta contra la verdad. Por eso en 1 Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan señala lo mismo. El problema de los falsos maestros es el problema de espíritus engañadores que están guiando a estos falsos maestros para destruir la obra del Señor. La característica de estos espíritus son engañadores. No nos llama la atención que se los describa así, porque eso es lo que representa a Satanás. Él es mentiroso y es el padre de las mentiras. Satanás es por naturaleza mentiroso. Así es como entró en el huerto con mentiras y esa es su táctica. Y esa es la táctica de todo su ejército. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vos no tenés que pensar que el engañador va a venir con un cartel que diga engañador. Él va a venir con las credenciales de un verdadero ministro de Cristo. Él va a venir con el respaldo. Él va a venir con los que van a estar hablando a favor de él. Él va a venir con sus títulos, él va a venir con su conocimiento, él va a venir con su influencia, él va a venir con su aclamación. Él va a disfrazar sus palabras, va a acomodarlas. Son espíritus engañadores. Y los que apostataron, esto fue lo que siguieron, el engaño de estos espíritus. El engaño ha sido la táctica de Satanás y va a ser la que va a usar hasta el final de los tiempos. Ahí en Apocalipsis 12:9 se habla de una época en donde Satanás va a ser atado. Aquel que engañó al mundo a través de toda su existencia va a ser atado. Ahí en Jeremías 23:32 también habla de estos engañadores. Con estas palabras, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Espíritus engañadores que forman sistemas de doctrina. La palabra ahí doctrina que aparece en el final del versículo habla de no una idea dispersa, sino ideas bien planeadas, que están todas coordinadas para armar el engaño. Esto es lo que Satanás está haciendo constantemente. Él está ideando nuevos sistemas del error. Estas doctrinas satánicas tienen muchas formas. Algunas de estas doctrinas satánicas son representadas, por ejemplo, como decía yo, por sectas. Sectas que surgieron en ciertas épocas. No sé si ustedes lo han visto así. Yo decía, en la historia de la iglesia han habido como olas. Y si vos mirás el final del siglo XIX, sería, el final del siglo XIX, principios del siglo XX, hay un periodo de tiempo donde surgieron todas las principales sectas de nuestro tiempo, que siguen creciendo hoy y siguen haciendo su obra, pero todas nacieron juntas ahí en ese momento. Y vos decís, ¿y qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que Satanás estuvo
activo poniendo en marcha sistemas de pensamiento que fueron creados y diseñados para engañar y seducir a personas que puedan entrar a esos sistemas y ser guiados a la destrucción. Y de esos sistemas a los que creyentes se alejan. Si hoy ustedes escuchan, hay países que han sido nominalmente cristianos por mucho tiempo. Y lo que estás viendo es a miles de cristianos en esos países abandonar la fe y hacerse católicos, hacerse mormones, hacerse testigos de Jehová. Y vos decís, ¿y cómo puede ser una persona que estuvo expuesta a la verdad por tanto tiempo? Es que Satanás crea sistemas lógicos, sistemas que compelen a las personas, que convencen a las personas con argumentos, pero no son solamente sistemas religiosos. Satanás está atrás de todos los sistemas de pensamiento que él usa para destruir y engañar. Como un niño de nuestra iglesia o un jovencito de nuestra iglesia que va a la escuela y le presentan en la clase un sistema de mentira que trata de explicar la realidad del universo con una idea totalmente contraria a la verdad del Evangelio. Y vos decís, y todo parece coordinarse, todo parece tener una explicación, todo. ¿Y cómo puede ser? Porque esto no son ideas dispersas. Esto es un sistema bien armado. Estas son doctrinas satánicas que tienen como fin desviar de la verdad la mente hacia el error y la destrucción. Ideologías que no son solamente, vos decís, ¿cómo se produjo esa marcha? ¿Cómo vino este movimiento? No surgió de la nada. Son sistemas de pensamiento que muchos llevan décadas en forjarse y en concluirse. Pero atrás de eso no hay solamente una mente malvada que está dirigiendo todo eso. Hay un ser espiritual que lo está dirigiendo. Son doctrinas de demonios que están llevando adelante su agenda de engaño y destrucción. En el versículo 2 sigue la descripción de estas personas que son las que participan de estos sistemas de engaño y que son las que promueven el engaño. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y ahí va a ser el mensaje que ellos van a dar. Pero fíjate, hay dos características más que dio ahí. Estos hombres son hipócritas. Estas son personas que, aunque hay un sistema bien pensado, no pueden vivir ni siquiera a la altura de su propio sistema. Porque no está el poder para vivir una vida controlada. Ellos están dirigidos por sus apetitos y sus pasiones, por eso la hipocresía se va a evidenciar tarde o temprano. Y esta hipocresía está guiada por mentirosos. Esta gente que está promoviendo la mentira, acá Pablo los señala como mentirosos. Una persona mentirosa es una persona que sabe que está distorsionando la verdad, pero lo hace conscientemente, por diferentes motivos. A veces el mentiroso piensa que la verdad no es lo mejor para la persona y entonces va a distorsionarla para acomodarla a lo que él va a creer que es mejor. El mentiroso tiene una agenda, tiene algo que quiere lograr. Entonces va a usar las palabras que tenga que usar para lograr esa agenda. El mentiroso va a usar esto. El mentiroso no se va a dar cuenta muchas veces lo grave que son sus mentiras. El mentiroso no es una persona que está tratando de destruir con mentiras, pero está mintiendo. Y sus mentiras van a traer destrucción. Y estos son los falsos maestros. Los falsos maestros son mentirosos. Son personas que saben que están distorsionando la verdad, pero creen tener la libertad para hacerlo. Les he contado, ¿no es cierto?, que cuando era adolescente en una campaña evangelística que salí de traductora allá en Piedra del Águila, yendo para San Martín de los Andes, estábamos predicando casa por casa y me encuentro con un hombre que termina siendo un pastor de una iglesia pentecostal. Y hablamos sobre la pérdida de salvación y me decía,
Pero el problema es que si yo le digo a la gente que no se pierde la salvación, van a hacer cualquier cosa. Lo que él me está diciendo es, yo sé que no es lo que dice el texto, pero es lo que la gente necesita. Estos son mentirosos, que saben que están mintiendo, pero que no piensan que mentir es un problema, no piensan que es grave lo que está pasando. Pero esto es lo que va a traer destrucción completa. Hay una historia muy triste en el Antiguo Testamento que marca el peligro de la mentira y las dinámicas en las que funciona. Ahí en Primera de Reyes capítulo 13, si pueden abrir ahí un segundito. Primera de Reyes capítulo 13. En medio de la decadencia del pueblo de Israel y de los reyes que se iban levantando, que llevaban al pueblo a la idolatría, Dios mandó profetas para llamar a estos reyes al arrepentimiento. En este pasaje aparece una de esas historias donde un hombre de Dios, dice en el versículo 1, mira, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, diciendo. Entonces encuentra al rey en esta situación donde él está participando de esta idolatría. Y se para, trae un mensaje de parte de Dios y le dice que Dios va a levantar a un hombre que se va a llamar Josías y él va a ejecutar a los falsos maestros, a los que están guiando al pueblo a la idolatría. Y él va a limpiar a Israel de todo esto que él está haciendo ahora. Y la señal para que sepa que esto va a pasar es que se va a romper el altar y se van a desparramar las cenizas. Y justo termina de predicar, de decir lo que tenía que decir, el rey señala, ¿no es cierto? Y le dicen, maten a ese hombre. Y cuando señala con su brazo se pierde, ¿no es cierto? Se seca el brazo, ya no lo puede retraer. Y entonces empieza a gritar llorando, por favor, ora a Dios para que me cure. Así que el profeta ora a Dios. Le cura el brazo. El rey le dice, vení que vamos a comer, yo te voy a recompensar por lo que hiciste. Y el profeta dice, no puedo, porque Dios, el que me mandó con este mensaje, me dijo que no podía comer con nadie, ni tomar nada. No puedo volver por el mismo camino, tengo que ir y volver. Acá tenés a un hombre fiel, a un hombre que responde al llamado de Dios, predica la palabra de Dios con convicción. Su palabra se cumple. Hay un testimonio tremendo del poder de Dios ese día y de lo que Dios va a hacer en contra de la idolatría. Tremendo. Y ahora este hombre se vuelve. En el camino, mientras va volviendo, otro profeta se entera lo que había pasado. Sus hijos se lo cuentan. Así que decide ir y hablar con él. Se lo encuentra al primer profeta y le dice, ¿vos sos el que hizo esto? Sí, le dice el otro. Bueno, vení a casa y vamos a comer. Le responde lo mismo, no puedo ir a la casa porque Dios me dijo que no tengas que comer, no puedo comer ahí. Y ahí llega el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El otro profeta le mintió. ¿Por qué le mentiría? Tal vez pensó, bueno, ¿qué daño hace esta mentira? Al fin y al cabo, quiero compartir un tiempo con el hombre que predicó con tanta convicción y tanta pasión. Y tal vez puede ser de influencia en mi casa. Quiero que venga. Una pequeña mentira. Mientras estaban comiendo, Dios sí le habla ahora al profeta que había mentido. Y le dice, decile al otro profeta que por haber desobedecido va a morir, no va a llegar hasta su casa. Así que ahora le dice la palabra, por haber desobedecido vas a morir y no vas a llegar a tu casa. Y pasa así. El profeta se va, en el camino lo ataca. Un animal muere en el camino y no llega a su casa.
Y termina el capítulo con estas palabras. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Acá, al que está escribiendo este capítulo, describe toda esta historia como un ciclo, en donde un hombre va, es fiel, pero es engañado. Cree la mentira. Y por haber sido engañado, no solamente él muere, sino que ahora no hay ningún resultado después de su predicación. Todas las cosas siguen igual como estaban al principio. ¿Entienden el peligro de la mentira? Hay personas que no les importa mentir. Pero la mentira va a traer destrucción completa, muerte y un testimonio para el pueblo de Dios que va a afectar los propósitos de Dios para la iglesia. Hoy hablaba con Neri a la mañana y le decía, qué historia tan triste. Pienso, estoy yo predicando cada semana. La importancia que tiene que yo pueda escuchar la verdad y hablarles verdad a ustedes. Es tremenda, lo va a decir Pablo al final del capítulo. Mirá el versículo 16, ya vamos a llegar ahí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenés que proteger la doctrina. No podemos hablar por hablar, no podemos escuchar a cualquiera, no podemos seguir cualquier idea y cualquier concepto. Porque todo lo que hayamos sido en el pasado no es ninguna protección o seguridad para abrazar la mentira hoy y terminar en el desastre. Tenemos que cuidar la verdad. Ten cuidado de la doctrina. Ese es el testimonio. Hay engañadores, hay mentirosos que no les importa mentir. Estos mentirosos tienen cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada es la palabra quemada. Y es tomar un hierro al rojo vivo y tocar la carne y quemar la carne con el hierro. Pero ¿quién haría eso? ¿En qué condiciones haría? ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, probablemente a lo que se está refiriendo es a una práctica de aquel tiempo que se marcaba a ciertos criminales o presos de guerra de esta manera. Ciertos esclavos se lo marcaba de esta manera, agarrando un hierro y marcándolos con ese hierro caliente, con una marca que ya no se iba a borrar más. Entonces lo que Pablo probablemente está queriendo señalar es que estas personas son esclavas en sus conciencias de estos demonios que están dirigiéndoles. Y les dirigen a través de este mecanismo donde ellos están violando sus propias conciencias. Ellos saben que lo que están diciendo no es verdad, pero lo hacen igual porque tiene una agenda atrás, que creen que es beneficiosa para ellos o para alguien más, pero que lo único que va a traer es destrucción. Entonces la iglesia necesita reconocer la presencia de falsos creyentes, la iglesia necesita señalar el peligro de los falsos maestros, la iglesia necesita resistir las sutilezas de las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas no son usualmente enseñanzas que se presentan como esenciales o atentando contra el corazón de las verdades que abrazamos, sino que suelen presentarse como detalles, como cosas insignificantes. Pero nada es insignificante cuando llega el punto de honrar al Señor y su verdad. Nada es insignificante. Cada aspecto de la doctrina es valioso. Es que muchas veces esos aspectos que parecen periféricos tienen conexión con lo que es central. Y acá Pablo va a dar un ejemplo con lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Como les dije, los ataques de Satanás no son siempre los mismos. Él está todo el tiempo ideando nuevos sistemas para traer el error. Lo que había en el tiempo de Pablo era un movimiento que fueron tal vez los precursores de lo que en el siglo II se llegó a conocer como los gnósticos que estaban afectando la vida de las iglesias. Ya para el tiempo de Pablo había personas que estaban teniendo esas mismas características.
Lo estudiamos en la introducción de la carta. Los gnósticos eran esas personas que hacen una división entre lo espiritual y lo material. Y son las personas que, haciendo esa división, caen en toda clase de errores en cuanto a la persona de Cristo, por ejemplo, negando la encarnación de Cristo o la deidad de Cristo. O en cuanto a la vida cristiana, diciendo que no importa lo que hagamos con este cuerpo, no importa lo que hagamos físicamente, porque lo importante es lo espiritual. Y ellos hacían esta falsa distinción. Entonces, de ellos va a hablar Pablo acá. Mirá lo que implicaban estas herejías que iban a destruir todo. El versículo 3. Lo que ellos van a hacer es prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Van a prohibir casarse y van a mandar abstenerse de alimentos. Básicamente, las dos cosas que ellos van a atacar tienen que ver con regalos naturales de la gracia de Dios para el hombre, como es el matrimonio y la vida en el matrimonio y el deleite que eso produce y el gozo que produce vivir una vida matrimonial que honra al Señor. O la comida que es otra de las fuentes de la que podemos tener mucho deleite. ¿Por qué a estas personas les molestaba que creyentes se casen o que coman cosas y les prohíban y les pongan límites de lo que pueden comer o no pueden comer? Bueno, hay algo atrás de esto. No es solamente lo que están prohibiendo, es la razón por la que lo están haciendo. Es que había algunos gnósticos que tendían al libertinaje y decían, bueno, hagan lo que quieran porque no pasa nada. Van a ir al cielo de todas maneras, porque espiritualmente ustedes ya son salvos. Lo que hagan con el cuerpo no afecta a su alma. Había gnósticos que tendían en ese lado, pero había gnósticos que se iban para el otro lado. Y estos gnósticos decían, no, lo que tenemos que hacer es no alimentar en nada este cuerpo, porque este cuerpo no tiene que ver con los propósitos altos de Dios para nosotros. Así que todo lo que es de este cuerpo es algo bajo, es algo vil, es algo indigno de Dios. Así que no hay que alimentar ningún apetito de este cuerpo. Y por eso prohibían casarse, porque casarte sería una forma de estar más enfocado en las cosas de esta vida que en las cosas espirituales, en la mente de ellos. Si vos te casás es porque estás preocupado por lo físico, y si estás preocupado por lo físico, no entendiste que la vida espiritual tiene que ver con lo espiritual. Y tampoco podés comer las cosas y cualquier cosa, porque esto sería entregarte a los deleites de esta vida. Entonces ellos ponían reglas, toda clase de reglas. Reglas que tenían como propósito el dolor y el sacrificio físico, pensando que sacrificándote físicamente estabas agradando a Dios. Y atrás de este pensamiento está este pensamiento, que es el más serio de todos. Yo agrado a Dios por mis actividades. Yo soy agradable a Dios porque me abstengo de estas cosas. El problema de estas doctrinas es que atentaban contra la gracia, atentaban contra la salvación, contra el evangelio mismo, porque estas personas se sentían espirituales por el duro trato del cuerpo que se daban. Y miraban a los demás que parecían estar pasando una buena vida como pecadores. Y les prohibían, les decían, ¿qué hacen ahí disfrutando tanto de esta vida? Ustedes tienen que dejar todas esas cosas para poder agradar a Dios y ser salvos. Y de esa manera anulaban el mensaje del evangelio y guiaban a la perdición a personas que después se esforzaban por algo que no puede lograr el hombre, agradar a Dios con sus propios medios. No importa cuánto te sacrifique, no importa si te vas de rodillas a Luján o hagas lo que hagas, ninguna cantidad de dolor, limitación, restricción puede lograr ni siquiera una punta de un alfiler para agradar a Dios. Nada de eso va a lograr tu salvación. Claro que una persona que fue salvada por la gracia es una persona que está dispuesta a renunciar a cosas. ¿Por qué está dispuesta a renunciar? Está dispuesta a renunciar porque quiere agradar a Dios. No le controlan los apetitos. Pero la vida espiritual no es contraria a los apetitos, ¿no? Estas personas prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó.
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sabes lo que está dando a entender Pablo acá? Está dando a entender que Dios creó los alimentos para los creyentes. Creó el matrimonio para los creyentes. Pero ¿cómo? ¿De qué manera es que Dios los creó para ellos? Bueno, piénsenlo así. Dios creó todas las cosas buenas. No hay nada malo en sí mismo. Lo malo es la motivación por la que lo hago y la forma en la que lo uso. Pero no hay nada malo en sí mismo, ¿no? Pablo arranca diciendo esto. Y esto lo dice en Génesis capítulo 1 al final. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Bueno en gran manera. No hay nada malo de todo lo que Dios hizo. Todo es bueno y es bueno en gran manera. Pero ¿por qué Pablo dice que esto Dios lo creó para los creyentes? Bueno, es que cuando Dios creó todas las cosas, Dios no las creó para que las disfrutemos en una manera egocéntrica. No es que las creó para que convirtamos eso en nuestro Dios. No las creó para que el matrimonio sea nuestro Dios. No las creó para que nuestro vientre sea nuestro Dios. Las creó para que Él sea glorificado a través de eso. Las creó para que nosotros alabemos al Señor al participar de las cosas buenas que Él nos da. Y las disfrutemos no pensando en nosotros, sino pensando en Él. Y vivamos para su gloria. Sea que comamos o que bebamos, que hagamos todo para la gloria de Dios. Para eso existen todas las cosas. El mundo sin Cristo no puede vivir en esa realidad. Para el mundo sin Cristo, todo lo que hace es para ellos mismos. Todo lo que hace lo hace para ellos mismos. Se casan para ellos mismos. Buscan los placeres de esta vida para ellos mismos. El creyente espera en Dios, recibe la bondad de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto que viene de lo alto. ¿Y qué hace? Con acción de gracias participa. Y le lleva gloria a Dios en esa actividad. Esta imagen acá que Pablo está diciendo con acción de gracias, los creyentes reciben todas las cosas con acción de gracias. Pablo está señalando acá una práctica de la iglesia primitiva, que no lo inventaron ellos, esto viene de mucho tiempo atrás. Esto también lo practicó el Señor, ¿no es cierto? Ahí en la alimentación de los 5.000, ¿te diste cuenta antes de comer qué hizo? Dio gracias. Esto es lo que la iglesia hacía. Antes de comer, daba gracias. Bueno, esto es lo que un creyente hace. El problema es que los creyentes no siempre están dando gracias en ese momento. Se ha vuelto una rutina, una práctica, ¿no es cierto?, que se entiende que tiene que suceder para el creyente. Pero tengo esta pregunta. ¿Vos entendés que todos los deleites de esta vida tienen un fin? Llevarte a adorar a Dios. ¿Está llena la mesa cuando están compartiendo de palabras que exaltan al Señor? Cuando le dicen, mami, qué rica que está la milanesa napolitana. ¿Viste qué bueno que es Dios? ¿Cómo creó todas estas cosas para nosotros? Están llenas de expresiones nuestra vida cuando logramos tener algo, disfrutar de algo. Es Él el centro. ¿Es nuestro matrimonio para la gloria de Dios? ¿O es para nuestros apetitos y nuestra idolatría o egolatría? Fíjense qué sutiles que son las mentiras de Satanás. Pero si uno acepta esa mentira, si uno acepta que con el duro trato del cuerpo, que por abstenerse de comer cierta cosa o de casarse, uno agrada al Señor, esa mentira le lleva a la destrucción total. Expone que esta persona nunca estuvo en el Evangelio, porque está ganando la salvación por sus propios medios. Lo vacía la iglesia de su mensaje y de la verdad. Son tan sutiles, y hoy hay otras que están atentando de la misma manera contra la esencia del Evangelio. Así que la iglesia necesita resistir las sutilezas de las falsas enseñanzas. El último, la iglesia necesita responder con la palabra a los peligros de lo falso. La iglesia necesita responder con la palabra a los peligros de lo falso. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿De dónde sacó Pablo esto?
de Génesis capítulo 1. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pablo entiende, no hay nada malo en estos elementos. Y nada es desecharse si se toma con acciones de gracia. Porque por la palabra y por la oración es santificado. ¿Qué significa que es santificado? Bueno, es que cuando un creyente participa de cualquier actividad de esta vida, que Dios en su bondad quiso darle y que le trae deleite, cuando Él toma eso y lo presenta en adoración a Dios, eso se convierte en algo que va mucho más allá que alimento. Se convierte en algo santo. Se convierte en algo santo. Cuando usa la palabra santificado, no está hablando de que es tomado como santo, sino que es en sí mismo santo. Esa comida se convirtió en algo santo en este momento. ¿Por qué? Porque este creyente lo está presentando como algo santo, ofreciéndolo como algo santo en adoración a Dios. Y así el creyente debe vivir en todos los aspectos de su vida, para la gloria de Dios, sea que coma o bebe. Cuando Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 7 responde a la pregunta, ¿qué es mejor, casarnos o quedarnos solteros? No está la pregunta, suponemos que la iglesia en Corinto se la hizo porque esta es la respuesta de Pablo. La respuesta de Pablo es, ninguna. Si sos soltero y tenés contentamiento como soltero, serví al Señor como soltero y viví una vida para su gloria. Si sos casado, no vivas como soltero, viví en la vida matrimonial, cumpliendo tu deber conyugal y viviendo para la gloria de Dios en el matrimonio. Si sos esclavo, como esclavo, y sos libre, como libre. Si disfrutás de esta vida, disfrutando. Si no disfrutás, no disfrutando. Llevarle gloria a Dios en todas las circunstancias de la vida. Y esto es lo que señala Pablo, porque por la palabra de Dios y por la oración santificada, la idea, ¿no es cierto?, es que en ese momento, cuando la persona está orando frente a esos alimentos o frente a cualquier circunstancia, cuando está con su esposa, en la intimidad, cuando está en cualquier circunstancia, él está agradeciendo a Dios. Dios es el centro de todo. Y entonces, por la palabra y la oración, da a entender Pablo acá, que lo que está gobernando su mente en este momento es la palabra. La verdad de la palabra está informando la forma en la que él ve esto. Y la oración en la que él está, la forma en la que él está presentando esto a Dios. Y es santificado esto para el Señor. Bueno, quiero terminar con un pasaje en 2 de Juan. 2 de Juan, versículo 7, que creo que resume los elementos de esta exhortación de Pablo. Y esta advertencia, los peligros del error, los peligros del engaño. Miren el versículo 7. Una vez más, porque muchos engañadores han salido por el mundo. No son algunos, no es que tenemos que tener cuidado por si aparece alguien. Está plagado de estos hombres, está lleno. Y ellos salieron por el mundo, ellos están militando. Ellos están llevando sus mentiras. Ellos están promoviendo sus videos. Ellos están mandándolo a sus redes. Ellos están haciendo todo lo posible para diseminar mentiras. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Siempre el eje del engaño va a afectar tanto a la persona o la obra de Cristo. En 1 de Juan lo amplía. Estos son los anticristos. Pero no son anticristos porque dicen nosotros somos enemigos de Cristo. Son anticristos porque te dicen, tenés que tratar duramente tu cuerpo para ganar tu salvación. Al hacer eso, desacreditan la obra de Cristo. Destruyen el propósito de Cristo. Entonces, son anticristos encubiertos. No es que una falsa iglesia no puede tener en su cartel de entrada, Jesucristo es el Señor. Sí lo puede tener. Pero eso no le hace una iglesia que honra a Cristo, ¿no? Son anticristos, falsos maestros, que se oponen a la verdad, destruyendo el Evangelio. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. Ahí está, él es un engañador y el anticristo. El anticristo, nosotros llamamos al anticristo una persona, pero Juan nos explica el anticristo es un movimiento, es un sistema que va a culminar al colocar a una persona
en la cabeza de todo esto, de la falsa religión mundial. Pero todo esto es parte del anticristo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Miren, saben que hay muchas responsabilidades que las compartimos. Somos responsables por cuidarnos mutuamente, pero de esto sos responsable vos y solo vos. Yo como pastor soy responsable también de tener cuidado de mí mismo y de la doctrina, para salvarme a mí mismo y para salvarte a vos. Pero vos sos responsable por vos mismo de tener cuidado de los falsos maestros. Porque yo no puedo estar en todos los lugares donde vos estás, ni nadie puede hacerlo. O filtrar todo lo que estás escuchando, o ayudarte a interpretar todo. Vos sos el que tiene que interpretarlo. Es tu responsabilidad. Y cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad. Mira por vosotros mismos. Y mira la advertencia. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Matías, vos me dijiste que un creyente verdadero nunca va a apostatar, porque la fe es permanente. Pero el engaño afecta a creyentes verdaderos también. Muchas veces han habido personas que han escuchado el engaño, que se han desviado al engaño y después la gracia del Señor le ha dejado ver ese engaño y han vuelto a la verdad. El engaño a veces es sutil y una persona no abandona la raíz del evangelio, pero acepta el engaño en toda la forma práctica en la que se expresa el evangelio y afecta a todo lo que está a su alrededor. Y de esto está hablando Juan acá. Lo que pasa con una persona que no tiene cuidado y permite que entren los engañadores es que no va a recibir el fruto de su trabajo. Va a perder el fruto. Para mí hay una imagen muy gráfica de esto. Cuando éramos chiquitos, con Eli, a los 12 años, tuvimos el deseo de poder ir a la selva a un viaje misionero. Había que juntar $1,100 para el viaje, cada uno de nosotros, y faltaban 3 años para el viaje. ¿Y qué hace un niño de 12 años para juntar tanta plata? Bueno, se las tiene que ingeniar. Y una de las cosas, alguien nos sugirió, no sé si fue mi papá o alguien, nos dijo, ¿y por qué no siembran algo y lo venden? Nos explicaron un poquito cómo hacerlo. Al principio era un desastre, teníamos, ¿no es cierto?, 50 plantitas más o menos de tomate. Segundo año, 200. Tercer año, 600 plantas de tomate. Estamos unos empresarios, éramos con él. El tercer año fue el año, ¿no es cierto?, habíamos plantado 600. Imagínate, todo eso a pala, había que darle vuelta. Traíamos abono de otros lados, lo echábamos, lo dábamos vuelta. Había que armar los surcos, las plantines, atar. Todo un trabajo de meses. Arrancaba más o menos en agosto el trabajo y para enero cosechabas, ¿sí? Muchos meses de trabajo. Mientras nuestros amigos estaban ahí, nosotros ahí al rayo del sol, carpiendo la tierra, limpiando, atando. Un día era diciembre, y estábamos en el salón de juegos ahí en Palabra de Vida. Se puso negro el cielo, como es característico ahí en el monte. Empieza el viento, y se cae una granizada, pero histórica. Estábamos nosotros ahí adentro del salón escuchando esos golpes, ¿no es cierto?, imaginándonos nuestras pobres plantitas allá. Así que terminó la granizada y nos fuimos, ¿no es cierto? No queríamos mirar lo que había. Y miramos y dicho y hecho. Los palitos así quedaban. Los tomates agujereados estaban. No es que se habían caído de la planta, estaban rotos todos los tomates por los piedrazos. Todos esos meses ahora están devastados. No hay fruto. ¿Cuál es el problema de no haber fruto? Es terrible. Terrible. Toda la esperanza de fruto se perdió en un momento. Ese es el cuadro que te está queriendo hacer ver Juan acá. Ese es el peligro de las mentiras. El peligro es devastación. Todo el trabajo, años y años de construir, años y años de sostener, años y años de limpiar, de amar, esperando que en un momento se pueda ver ese fruto, todo queda devastado. Completamente. Y tenemos que proteger todos la verdad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No le abras la puerta de tu casa.
no los recibas. La expresión bienvenido era la forma en la que se recibía a un viajero que necesitaba atención, necesitaba ayuda. Y en el mundo antiguo la gente dependía de la generosidad de otros, así que esto era visto como algo bueno. Hasta los inconversos creían que esto era algo bueno, recibir personas en tu casa y decirle bienvenido. Pero acá Juan le dice, mira, cuando hay un falso maestro, no le ayudes en nada. Si está predicando casa por casa y te golpea la puerta y te dice, ¿me darías un vasito de agua fría? Lo que vos le vas a decir es, no te puedo dar un vaso de agua fría, volvé a tu casa y no salgas más a predicar mentiras. No le vas a dar, no le vas a decir bienvenido, no le vas a ayudar en nada, no vas a cooperar con ellos, porque eso es más peligroso que cualquier ataque satánico en el mundo entero. Si vos tenés un vecino, vos lo vas a amar y le vas a cuidar, ¿no es cierto? Pero no le vas a ayudar a propagar sus mentiras. No le vas a poner like en sus videos ni los vas a reproducir para que ganen dinero a través de las reproducciones. No vas a ayudar en nada a estos falsos maestros. Porque ellos están siendo parte de un sistema satánico de destrucción. La iglesia debe proteger la verdad, debe predicar la verdad, debe pensar en la verdad, debe atender la verdad. Es la columna y el baluarte de la verdad. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por las advertencias que tú dejaste en ellas, porque somos tan propensos al error, tan vulnerables. Y si no fuese a ser por tu verdad, por tu palabra, que con claridad afirma nuestros pensamientos, trae convicción a nuestro corazón, si no fuese a ser por eso, Señor, qué fácilmente seríamos confundidos. Gracias por tu Espíritu que está en nuestro ser y que nos guarda, por tu poder que nos protege. Gracias por tus promesas. Gracias por las que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y tu verdad sí va a prevalecer. Gracias, Señor, por mis hermanos, por compañeros de batalla que tú has puesto a nuestro alrededor, junto con los cuales podemos enfrentar este mundo de mentiras para sostener tu verdad. Te encomendamos esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.